Feliz sábado familia. En esta mañana quiero compartir con ustedes un breve resumen acerca de lo que fue la lección número 2 que pudimos compartir todos en casa, el poder del testimonio personal. Si alguno de ustedes piensa que no tenemos ningún testimonio poderoso como para compartirlo con alguien, estamos equivocados. Porque todos podemos hacer y hablar y compartir a otros la salvación que es en Cristo Jesús. De una y de otra manera. Si no hemos hecho o no pensamos que tenemos algo para compartir, creo que nos falta un poquito de iniciativa, sobre todo para estar más conectados con el Salvador, para estar más estrechamente unidos con Él, para nosotros poder fortalecernos y llenarnos del Espíritu Santo para que Él pueda trabajar en nuestras vidas, en nuestras mentes y así poder hacer la obra a otros, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Tú te has dado cuenta de que todo lo que está pasando ahorita es obvio que estamos viviendo los tiempos finales, los días finales, pero es en donde nosotros tenemos que tener más esa fe más fortalecida con el Señor, el estudio diario con el Señor, un encuentro con el Salvador para que podamos cada uno de nosotros poder compartir con otros y también fortalecer nuestros hogares en donde estemos. El texto de memoria para memorizar se encuentra en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Palabras de Juan y de Pedro, que estaban ante unas personas que estaban admirados como ellos estaban hablando. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, los testigos menos pensados. Bueno, Marcos 5, 18 y 19. Ahí les voy a narrar un poquito acerca de lo que es la historia del endemoniado gadareno. Jesús sabía perfectamente que ese endemoniado necesitaba la sanación. De antemano te digo, Jesús sabía, por eso Jesús, no es que él pasaba por ahí, pero Jesús ya sabía que estaba necesitado esa alma y él quería rescatarla. Te voy a leer dos versículos, el 18 y el 19 de lo que es Marcos 5. Y dice la palabra de Dios: y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Recuerda que el nombre de este endemoniado, Legión, que significa muchos demonios, es en ese lugar, en esa región, él era bastante conocido, lo conocía toda la gente. Por lo que, bueno, y la gente estaba con temor, con miedo de qué este hombre iba a hacer, ¿verdad? Por eso lo tenían con cadenas, lo ataban, pero él se desataba, los demonios eran poderosos y ellos estaban controlando la vida de este pobre hombre. Jesús sabía eso, por eso llegó a ese lugar. Y mira qué lindo es, Jesús hace el milagro, tú conoces mejor la historia, los demonios piden permiso a Jesús y van hacia unos cerdos y esos cerdos se van y se caen en un precipicio. La gente, los dueños quizá, los encargados de esos cerdos se enojaron con Jesús. Bueno, pero Jesús le dice, el endemoniado le dice a Jesús: yo quiero seguirte, maestro, yo quiero estar contigo, la paz la encontré contigo y quiero seguirte. Y Jesús le dice en el versículo 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Maestro ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban al escuchar a este hombre. ¿Te imaginas? Poderoso mensaje, poderoso testimonio. Jesús permitió que este hombre no lo siguiera, no porque no quería que lo siguiera, sino que
Ya este hombre, con la reputación que él tenía anteriormente, él iba a hacer un impacto en las ciudades. ¿Te imaginas? 10 ciudades, a lo mejor pequeñas, medianas, pero Decápolis, 10 ciudades. Y entonces este hombre hizo un impacto y imagínate cuántas personas aceptaron el mensaje de Jesús y lo reconocieron como su Salvador personal. Un testimonio poderoso, un ejemplo de un testimonio poderoso. El hombre estaba completamente restaurado física, mental, emocionalmente, espiritual. La esencia del Evangelio es restaurar a las personas quebrantadas por el pecado a la totalidad para la cual Cristo nos ha creado. Nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos de Jesús para llevar las buenas nuevas a otras personas. El cómo, pídeselo al Espíritu Santo. De una y de otra manera, todos nosotros somos partícipes para esta gran obra. No necesitamos ser grandes personas, no necesitamos tener un título, no necesitamos, como por así decirlo, saber mucho, pero sí necesitamos un encuentro personal con Dios, con Jesús cada día. En la parte del lunes, proclamando al Cristo resucitado, ya conoce la historia de las dos Marías, cuando Jesús en el tercer día resucitó, un domingo, las mujeres van al encuentro con Jesús con ciertas perfumes, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Se encuentran con un ángel, ¿verdad? Tú sabes la historia. Y te lo voy a leer. Se encuentra en Mateo 28, 5, 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Mientras ellos iban a dar las buenas a los discípulos, ellas iban a dar las buenas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Estas mujeres fueron hacia los discípulos y les contaron lo que estaba pasando. Y por supuesto algunos discípulos dudaron. Tomás fue uno. Pero Jesús llega hasta donde están todos reunidos y llama a Tomás. ¿Tú te recuerdas de eso? Y Tomás quería palpar, o sea, quería sentir, quería ver, sentir, quería ser un protagonista, quería ser un testigo. Y por eso Jesús lo llama y le dice que pudiera tocar sus cicatrices en donde fue crucificado, y así creyó Tomás. Pero estas mujeres, hay una palabra muy bonita que el ángel les dice: venid y ved. Venid y ved es como vengan, comprueben lo que está pasando y cuéntenle a otros. Por eso nosotros necesitamos tener un encuentro diario con Jesús. ¿Te imaginas si tú estabas triste porque ya no estamos yendo a la iglesia, estábamos un poco así contentos? Yo estaba muy contento porque ya estábamos comenzando en la iglesia, pero ya no se pudo por ciertas cosas que hay que guardar, normas que hay que seguir. Y yo sé que esto no tiene que afectar nuestra vida cristiana, al contrario, tiene que animarnos, tiene que fortalecernos, y el encuentro que tú tengas con Jesús cada día, en la oración, en el estudio de la Biblia, eso tiene que fortalecerte, y en tu trabajo, en donde tú estés, poder de una y de otra manera compartir el mensaje de salvación a otras personas que en este tiempo están tristes, están deshechas, están pensando qué es lo que va a pasar, especulando cosas. Así es donde nosotros tenemos que
decirle a estas personas que tienen que confiar en Jesús, que tienen que dar su vida, que tienen que confiar en las promesas de Jesús. Hay vidas transformadas que hacen la diferencia, que marcan la diferencia. Uno de ellos fue Pedro y Juan. Tú les conoces. La Biblia nos habla, nos dice cuál es los sobrenombres, el Juan, el hijo del trueno, aquel Pedro que preguntaba a Jesús cuántas veces tengo que perdonar, y que cuando Jesús le dijo 70, no, 1, 2, 3, no, Jesús le dice 70 veces 7, y que le costó en su mente, quizá hizo la multiplicación, 70 veces 7, 490 veces, no, Jesús le dijo, tienes que perdonar siempre, toda la vida. O sea, vivimos una vida que necesitamos perdonar siempre, todo el tiempo. Es difícil, pero con la ayuda del Señor, con la ayuda de Jesús, podemos lograrlo. Estos hombres, te voy a leer nomás la partecita donde se encuentra el relato que está registrado en Hechos 4:13. Este versículo está muy lindo. Hechos 4:13, ahorita te lo leo, para que tengas una idea. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Wow, ¿te imaginas que tú estés platicando con personas que quizás es primera vez que están escuchando de Jesús y digan, la verdad, tú hablas o tú te comportas como un hijo de Dios? Eso hace impacto en la vida de otras personas. Y también te ayuda a ti para seguir adelante y poder ponerte más firme en la fe para con Dios. Estos dos hombres fueron utilizados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Uno, hijo del trueno, un carácter fuerte, tosco, igual Pedro también. Pero al final esta gente que los estaban escuchando reconocieron de que hubo un maestro que hizo cambios en sus vidas. ¿Es poderoso el testimonio de estos dos hombres? Sí. ¿Qué relación hay entre conocer a Cristo y compartirlo? Me gustó esta parte. ¿Por qué conocer a Cristo personalmente? ¿Por qué conocer a Cristo personalmente es tan esencial para que podamos ser testigos de Él? Porque cuando se trata de la misión, es importante que tú y yo tengamos una conexión con Jesús. Dios quiere utilizarnos a todos. No podemos compartir a un Cristo que no conocemos. Necesitamos conocer a Jesús. Por eso, estos dos discípulos reconocieron que habían estado con Jesús las personas. Cuando Pedro le negó, ¿te acuerdas? Una persona le pregunta, te vimos, te escuchamos, tú estabas ahí. Y Pedro negó 3 veces, ¿te acuerdas? Y que cantó el gallo. Y Pedro, arrepentido de todo lo que había pasado, lo que Jesús le había dicho desde antemano, Pedro se arrepintió sinceramente, y este hombre hizo proezas después cuando fue ya transformado y lleno del Espíritu Santo. Este es otro ejemplo, hermanos, de lo que es el testimonio personal. Hasta aquí creo que vamos bien en la parte del día martes. En la parte del día miércoles encontramos la parte en donde Pablo, ¿te imaginas a un Pablo llegando a la iglesia de Irving, llegando a la iglesia de East Dallas, llegando a la iglesia de Dallas West y a compartir su testimonio? ¿Te imaginas el impacto que pudiera tener ese testimonio? Lindo, ¿verdad? Yo sé que tú y yo quisiéramos estar ahí, pero no te preocupes, ya lo sabemos cómo fue. El cambio de vida de Pablo, un cambio drástico, un hombre que perseguía, un hombre que mataba a cristianos, pero se encontró con Jesús un día, y cuando estuvo ante Agripa,
te voy a contar un poco acerca de lo que es la lectura, para que sepas bien, bien. Hechos 26:9. Mira, Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído, déjame leer, sí, 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Bueno, y Pablo empieza a decir lo que él hacía. Y te voy a leer lo que es el 14. Y habiendo caído con todos nosotros en tierra, cuando ya Pablo había recibido la luz que Dios le estaba llamando, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que han visto y aquellas en que me he aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y de ahora te envío para que abra sus ojos, para que les conviertas de las tinieblas a la luz y a la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremendo testimonio de Pablo. Y empieza ante Agripa. Una cosa importante que me impacta es que Pablo dice la lección que trata a Agripa con amabilidad. Lo llama, por así decirlo, experto en costumbres y controversias judías. Era un hombre malo, la verdad. Agripa dice la lección que era un cínico, endurecía su corazón y realmente era indiferente a las cosas de valor. Pero Pablo ve quizás lo poco bueno que él tiene y se lo resalta. Por eso de allí parte para dar su testimonio ante Agripa. Y le cuenta el cambio que él había tenido. Y Pablo, aparte de amabilidad, le cuenta todo detalladamente, con sinceridad. Porque cuando tú te encuentras con Jesús, tú hablas las cosas que el mismo Jesús te pone para que tú hables. Eso es lo lindo. A veces tú dices, bueno, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice lo otro? Porque el Espíritu Santo te usó para que diga las cosas que Él quería decir. Esto me recuerda a un estudio bíblico que su servidor tuvo hace tiempito, hace un par de años, en donde una persona dijo que con esto del sábado, porque estábamos atendiendo lo que es la lección del Santo Sábado, el día de reposo, que él nunca había entendido eso, pero la breve explicación que le dimos y las ciertas lecturas bíblicas que pudimos compartir con él dijo que lo habían llenado y que sí reconocía que el sábado era el verdadero día de Dios. Así que, hermanos, hay que tratar a las personas con amabilidad, con sinceridad, siempre viendo a esas personas como candidatos para el reino de Dios. Eso es importante. Interesarse en las personas como para que ellos, a la medida de que tú tengas la confianza con ellos, hablar de Jesús y capacitarlos como que para que ellos reciban, la verdad, a Jesús. Yo sé que es difícil, no es fácil, pero pídele al Espíritu Santo y Él orará en ti. Yo creo que para concluir, todos tenemos una historia para contar. ¿Por qué? Porque todos nos hemos encontrado con Jesús. ¿Amén? Yo sé que sí.
¿Te acuerdas la conversión de Nicodemo? ¿Te acuerdas la conversión de el ladrón? Fueron conversiones. Nicodemo fue una conversión progresiva. El ladrón fue una conversión ya, así. Acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y Jesús le dijo, ya, tú vas a estar en el reino. Así, una conversión fácil, una aceptación rápida. Reconozco que es el Hijo de Dios y rápido. Hermanos, yo creo que en este estudio que estamos teniendo de lo que es compartir el mensaje con otras personas y el tiempo que estamos viviendo, nosotros necesitamos capacitarnos cada día, orar, meditar en su palabra, incluso compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, la matutina. Hay tantas cosas en YouTube que pudiéramos también, ahí está todas las matutinas de jóvenes, de adultos, para mujeres, de menores, y las lecciones de escuela sabática están sin fin de gente muy dedicada a la obra, pastores interesados en que podamos compartir más de lo de la palabra, de lo que es el estudio de la cartilla. Y yo sé que este no fue un gran estudio, pero quisimos compartir un poquito acerca de lo que la lección está tocando. Pero sobre todo, hermanos, yo creo que la misión es para todos. Y estamos incluidos todos. Yo creo que en estos días difíciles nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría, cómo podemos hacer las cosas, porque si tú no podemos dar un estudio bíblico tan directo por las cuestiones de higiene o del temor de las personas, pero sí podemos tal vez compartir un tratado, un centinela, o tratar de poner un texto, un versículo, o usar nuestras redes. Yo no soy muy bueno, pero la gente que sabe hacerlo puede hacerlo. Y a lo mejor oremos también para que los jóvenes también despierten y también nos puedan ayudar para que podamos juntos avanzar y podamos juntos compartir su palabra, compartir la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero la palabra de Dios dice que no hay que preocuparse. Todo aquel que quiere hacer las cosas bien, que quiere estar aferrado de la mano de Jesús, esto es gozo. Porque hay dos cosas que pueden pasar: o esto se pone normal, como todo, ¿verdad? Y así vamos a apreciar las cosas que antes no apreciábamos, pero también la segunda venida de Jesús está cerca. Así es que si tú y yo queremos estar y soñamos, yo siempre he dicho que hay que soñar acá para estar con Jesús. Hay que soñar, que queremos soñar, bueno, soñar y tener la esperanza de que estemos en el cielo y hacer las cosas bien. Y Jesús hará, ¿verdad? Porque hay una parte que me gustó en donde dice que el pastor Bullón comentó de que si estos tiempos difíciles estamos viviendo, al final lo que Jesús nos dice es que levantemos nuestras cabezas. ¿Qué es levantar nuestras cabezas? Yo entiendo que levantar nuestra cabeza es levantarse, demostrar al mundo lo que yo sé, lo poco, lo mucho que yo sé, para compartir con otros este lindo mensaje que tenemos de la segunda venida de Jesús, de lo que tenemos, el conocimiento que cada uno tiene. Al compartirlo con otros, creo que crecemos y a la vez hacemos de la misión, estamos obedeciendo el mandato de Jesús al compartir, ir y predicar, ¿verdad? Lo que dice Hechos 1:8, con esto voy a terminar. Me encanta ese versículo, Hechos 1:8, y seréis testigos, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo lo pongo así: y me seréis testigos en Jerusalén, que puede ser en Dallas, podría ser, en toda Judea, pues Irving o Grand Prairie, donde tú te encuentras viviendo. En Samaria puede ser el lugar donde tú
la colonia o el lugar donde tú estás y lo último de la tierra, bueno, donde tú te encuentres, trabajando o estudiando, no sé, haciendo las cosas los quehaceres de acá que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, familia, esto es todo, que Dios te bendiga y que este pequeño estudio sea una bendición para ti. Perdóname porque no tenemos mucha experiencia, pero Dios te bendiga y yo sé que esto lo hacemos con amor para poder compartir a otros lo que Jesús quiere que nosotros compartamos. Que Dios te bendiga.